Regresé después de 6 meses de trabajo. En la cena familiar le pregunté a mi esposa: «Vieja, ¿qué te parecieron los $100,000 que te envié por medio de Alejandro?». Me sorprendió su respuesta: «Viejo, él solo me dio una aspiradora como regalo tuyo». Y en ese momento, mi nuera llegó en un coche nuevo. Se acabó todo. Hay silencios que lo dicen todo. El que cayó sobre aquella mesa durante nuestra cena familiar fue uno de esos. Mi hijo Alejandro bajó la mirada hacia su plato, incapaz de sostenerme la vista. Mi nuera, Gabriela, se quedó congelada en la puerta del comedor, las llaves de su flamante BMW X5 todavía colgando de su dedo índice. Mi esposa Mercedes, mi compañera de 47 años, me miró con una mezcla de confusión y horror naciente mientras las piezas encajaban en su cabeza. Y yo sentí como 7 décadas de principios y contención se desmoronaban ante la evidencia de una traición que jamás hubiera imaginado posible. «¿De qué dinero hablas, Ramiro?», preguntó finalmente Mercedes, rompiendo aquel silencio insoportable. Dejé los cubiertos con una calma que no reflejaba la tormenta en mi interior. «Del dinero que envié específicamente para tu operación de cadera, los $100,000 que le di a nuestro hijo para que te los entregara mientras yo estaba en el extranjero». Otro silencio, este aún más denso que el anterior. «Papá, yo puedo explicarte», comenzó Alejandro, con esa voz que usaba desde niño cuando lo descubríamos en alguna travesura. Solo que esto no era una travesura, era una traición monumental. «Claro que me vas a explicar», respondí con una tranquilidad que sorprendió incluso a mí mismo. «Cada centavo, pero no ahora». Me levanté lentamente de la mesa, doblé mi servilleta con precisión y la coloqué junto a mi plato. 72 años vividos con rectitud me habían enseñado que las grandes decisiones nunca deben tomarse en caliente. «Mañana en mi despacho, a las 10 de la mañana, tú y Gabriela, con documentación completa de lo que hicieron con mi dinero». Salí del comedor sin mirar atrás, aunque sentía sus miradas clavadas en mi espalda. No estaba huyendo, estaba dándome el espacio para pensar con claridad, para formular un plan. Porque si algo aprendí durante mis 5 décadas en el sector petrolero, es que incluso las situaciones más explosivas requieren cabeza fría para ser manejadas adecuadamente. Mi nombre es Ramiro Velázquez Montero. Nací en un pequeño pueblo de Veracruz, hijo de un pescador que nunca aprendió a leer y una madre que limpiaba casas ajenas para complementar el sustento familiar. A los 17 años, con apenas la preparatoria terminada y 400 pesos en el bolsillo, llegué a Ciudad del Carmen buscando trabajo en la naciente industria petrolera que prometía transformar el sureste mexicano. Comencé como ayudante general en una compañía de servicios petroleros norteamericana. Limpiaba herramientas, cargaba equipos, hacía mandados, pero cada minuto libre lo invertía en observar, preguntar, aprender. Un ingeniero tejano llamado Mitch Thompson notó mi interés y comenzó a explicarme los fundamentos de la perforación petrolera durante los trayectos a los taladros. «Tienes hambre de conocimiento, muchacho», me dijo un día, «y eso vale más que cualquier título universitario». Con su recomendación, la compañía me envió a capacitarme formalmente. Estudié de día y trabajé de noche, acumulando tanto experiencia práctica como conocimientos técnicos. A los 25 años ya era supervisor de campo. A los 30, gerente de operaciones para la región sur. A los 40, cuando la mexicanización del sector cobró fuerza, fundé mi propia empresa, Servicios Petroleros Veracruzanos. El camino no fue fácil. La industria petrolera es brutal, tanto técnica como políticamente. Sobreviví a crisis económicas que destruyeron empresas aparentemente indestructibles. Navegué los complejos laberintos de la política sectorial mexicana, donde un contrato puede depender más de contactos que de capacidades. Enfrenté la competencia despiadada de gigantes internacionales con recursos prácticamente ilimitados. Pero perseveré. Construí una empresa respetada por su integridad y eficiencia. Empleé a cientos de veracruzanos, muchos de ellos provenientes de mi pueblo natal. Establecí programas de capacitación
que permitían a jóvenes sin recursos formarse técnicamente en el sector. Y mientras la empresa crecía, nunca olvidé mis orígenes ni los principios que mi padre me inculcó. Trabajo honesto, palabra cumplida, lealtad inquebrantable. A los 32 años conocí a Mercedes en una cena de negocios en Villahermosa. Ella era secretaria ejecutiva del director regional de Pemex, educada, elegante, con una inteligencia aguda que me cautivó inmediatamente. 3 meses después nos casamos, para sorpresa de quienes pensaban que Ramiro Velázquez era un solterón empedernido, dedicado exclusivamente a su empresa. Mercedes fue mi complemento perfecto. Donde yo era impulsivo, ella era calculadora. Donde yo veía solo números, ella veía personas. Donde yo pensaba en términos de contratos y producción, ella pensaba en comunidades y sustentabilidad. Juntos construimos no solo una empresa exitosa, sino una familia que creíamos sólida. Nuestros hijos, Alejandro y Lucía, crecieron entre privilegios que nosotros jamás tuvimos. Las mejores escuelas, viajes internacionales, contactos en los círculos más influyentes del país. Pero intentamos inculcarles los mismos valores fundamentales: el respeto absoluto por los demás independientemente de su posición social, la honestidad como principio innegociable, la responsabilidad hacia quienes dependen de ti. Lucía absorbió estos valores como esponja. Estudió ingeniería petrolera siguiendo mis pasos, complementó su formación con una maestría en energías renovables y actualmente dirige la división de sostenibilidad de la empresa, preparándola para un futuro inevitablemente menos dependiente de combustibles fósiles. Casada con Ricardo, un economista serio y trabajador, me ha dado 2 nietos que son mi adoración. Alejandro tomó un camino diferente, brillante pero inquieto, siempre buscando atajos donde yo veía necesidad de fundamentos sólidos. Estudió administración en una universidad prestigiosa en Texas, pero más interesado en la vida social que en las clases. Sus calificaciones fueron suficientemente buenas para obtener el título, pero su actitud siempre pareció transmitir que el mundo le debía algo por el simple hecho de ser un Velázquez. Cuando se casó con Gabriela Mondragón, hija de un político regional con reputación cuestionable, tuve mis reservas. Ella era indudablemente hermosa, con esa belleza cuidadosamente cultivada que aparece constantemente en revistas de sociedad. Educada en Suiza, con un acento extranjero afectado a pesar de haber nacido en Cuernavaca, parecía ver en Alejandro no tanto un compañero de vida, sino un conducto hacia la respetabilidad que el apellido de su padre, salpicado por escándalos de corrupción, no podía proporcionarle. «Dale una oportunidad, viejo», me insistió Mercedes cuando expresé mis preocupaciones. Alejandro está enamorado y ella viene de buena familia, a pesar de lo que se diga de su padre. Cedí, como casi siempre cedía ante Mercedes. La boda fue un evento ostentoso en Valle de Bravo, con 500 invitados, muchos de los cuales no conocíamos. El padre de la novia, evidentemente ansioso por demostrar su generosidad, pagó una fiesta que debió costar millones. Yo observaba todo con cierta incomodidad, recordando mi propia boda sencilla con Mercedes, donde lo único lujoso había sido el amor sincero que nos profesábamos. Los problemas comenzaron casi inmediatamente después de la luna de miel. Alejandro y Gabriela establecieron un estilo de vida que claramente excedía sus ingresos. Él trabajaba nominalmente como director comercial en mi empresa, pero su dedicación era irregular y sus resultados mediocres. Ella no trabajaba en absoluto, dedicada a lo que llamaba vida social estratégica, almuerzos con esposas de empresarios, eventos de caridad selectos, viajes frecuentes a Houston y Miami para mantenerse conectada. Sus gastos eran exorbitantes. Una casa en Lomas de Chapultepec decorada por un diseñador español, ropa exclusivamente de diseñador, vacaciones en destinos de moda, fiestas constantes. Inicialmente intenté abordar el tema con sutileza durante nuestras reuniones empresariales. «Alejandro, tu departamento está excediendo consistentemente el presupuesto de gastos sin mostrar resultados proporcionales», comenté, mostrándole los reportes financieros trimestrales.
Es inversión en relaciones, papá, respondió con ese tono ligeramente condescendiente que había desarrollado. No puedes medir el retorno inmediatamente. Estamos sembrando para cosechar después. La siembra requiere semillas de calidad y trabajo constante, repliqué. No veo ninguno de los dos en estos informes. Esa mentalidad de control excesivo es precisamente lo que ha limitado el crecimiento de la empresa, contraatacó. El mundo ha cambiado. Ahora los negocios se hacen en campos de golf y en yates, no en oficinas anticuadas revisando cada peso. Estas conversaciones siempre terminaban en un punto muerto, yo intentando transmitir décadas de experiencia duramente ganada, él descartándola como obsoleta. Mercedes, siempre buscando mantener la paz familiar, solía intervenir con soluciones intermedias que, en retrospectiva, solo postergaron lo inevitable. La situación empeoró hace aproximadamente 2 años, cuando Gabriela comenzó a insinuar que Alejandro merecía una participación mayor en la propiedad de la empresa. Al fin y al cabo, papá Ramiro, él es tu único hijo varón y el heredero natural del negocio familiar, comentó durante una cena como quien menciona el clima. SPV no es un reino medieval donde el primogénito hereda automáticamente, respondí más bruscamente de lo que pretendía. Es una empresa moderna con accionistas, gobernanza corporativa y planes de sucesión basados en meritocracia, no en apellidos. Pero es tu sangre, insistió ella, y ha dedicado toda su vida profesional al negocio. Tuve que contener una respuesta sarcástica sobre exactamente cuánta dedicación profesional había demostrado Alejandro. En lugar de eso, expliqué pacientemente. Tanto Alejandro como Lucía tienen participaciones minoritarias en la empresa. Ambos podrán heredar participaciones adicionales en el futuro, pero la dirección ejecutiva se ganará por capacidad demostrada, no se otorgará automáticamente. Gabriela sonrió con esa expresión que nunca alcanzaba sus ojos. Por supuesto, papá Ramiro, solo comentaba lo que parece natural, pero claramente tienes un plan y todos lo respetamos. Sin embargo, a partir de esa conversación, noté un cambio en la dinámica. Alejandro se volvió más distante en lo personal, aunque superficialmente más comprometido en lo profesional. Comenzó a construir alianzas con ejecutivos clave, especialmente aquellos que podrían tener algún resentimiento hacia mi estilo de dirección. Gabriela intensificó su trabajo social, cultivando relaciones con esposas de políticos y funcionarios reguladores del sector. Mercedes notó estos cambios, pero los interpretó positivamente. «Están madurando, viejo», me dijo una noche. Alejandro finalmente está tomando en serio el negocio y Gabriela está apoyándolo como una buena esposa. «¿O están construyendo su propia base de poder?», respondí, incapaz de compartir su optimismo. Hay maneras correctas e incorrectas de buscar crecimiento profesional. La manipulación y las agendas ocultas no son métodos que yo haya enseñado o que piense tolerar. Siempre has sido demasiado duro con él, suspiró Mercedes. Lucía siempre fue tu favorita. No se trata de favoritismos, protesté. Se trata de integridad, compromiso y capacidad demostrada. Lucía ha ganado cada posición que ha ocupado. No ha pedido ni esperado tratamiento especial por ser mi hija. La tensión subterránea continuó creciendo durante los meses siguientes. Sentía que algo se estaba gestando, pero no podía identificar exactamente qué. Fue durante ese periodo que Mercedes comenzó a experimentar problemas serios con su cadera. El dolor, inicialmente intermitente, se volvió constante y debilitante. Después de consultar con varios especialistas, el diagnóstico fue claro. Necesitaba una prótesis total de cadera. La cirugía podía realizarse en México, pero los mejores resultados con las técnicas más avanzadas y menos invasivas estaban disponibles en una clínica especializada en Houston. El costo total, incluyendo cirugía, hospitalización, rehabilitación y seguimiento, ascendería aproximadamente a $100,000. «Es un gasto necesario», le dije a Mercedes cuando vi su preocupación por el costo. «Tu salud no tiene precio para mí. Te mereces la mejor atención disponible». Fue precisamente en ese momento que surgió una oportunidad comercial importante en Emiratos Árabes Unidos.
Un consorcio buscaba proveedores especializados para un proyecto masivo de reacondicionamiento de pozos maduros, exactamente el tipo de trabajo en que SPV se había especializado. Ganar ese contrato significaría una expansión internacional significativa para la empresa. Tengo que ir personalmente, le expliqué a Mercedes. Este tipo de negociaciones requieren presencia del fundador, especialmente en culturas de negocios como la árabe, donde las relaciones personales son fundamentales. ¿Y mi cirugía?, preguntó preocupada. La programaremos para después de mi regreso, respondí. Calculo que estaré fuera máximo 2 meses. Sin embargo, las negociaciones resultaron más complejas de lo anticipado. 2 meses se convirtieron en 4, y 4 en 6. Mientras tanto, el dolor de Mercedes empeoraba. Durante nuestras videollamadas diarias, veía cómo intentaba ocultarlo, pero la conocía demasiado bien. Fue entonces cuando tomé una decisión. Retiré $100,000 de una cuenta personal que mantenía para emergencias y contacté a Alejandro. Tu madre no puede esperar más, le expliqué durante una videollamada privada. Quiero que programen la cirugía inmediatamente, sin esperarme. Estoy enviándote los fondos necesarios. ¿Cómo los vas a mandar?, preguntó. Haré una transferencia a tu cuenta mañana mismo, respondí. Quiero que entregues ese dinero a tu madre personalmente y le expliques que es exclusivamente para su operación. Insiste en que use la clínica de Houston que recomendó el doctor Villaseñor. No escatimes en nada que pueda mejorar su recuperación. Cuenta conmigo, papá, aseguró con una seriedad que me tranquilizó. Me encargaré personalmente de todo. Realicé la transferencia al día siguiente. $100,000, una cantidad significativa incluso para alguien de mi posición económica. Pero no dudé ni un segundo. Mercedes había sido mi compañera incondicional durante casi 5 décadas. Su bienestar era mi prioridad absoluta. Durante las semanas siguientes, pregunté frecuentemente sobre los preparativos para la cirugía en nuestras llamadas diarias. Las respuestas de Mercedes siempre fueron vagas. Alejandro está ocupándose de todo. Estamos evaluando fechas. Hay que completar algunos estudios previos. Atribuí su falta de detalles a no querer preocuparme, mientras yo manejaba negociaciones complicadas a miles de kilómetros de distancia. Finalmente, después de 6 meses intensos, aseguramos el contrato con el consorcio emiratí, un logro monumental para SPV, que nos posicionaba como un jugador internacional respetado en nuestro nicho especializado. Estaba exhausto, pero profundamente satisfecho cuando abordé el vuelo de regreso a México. Mi plan era simple: llegar, descansar un día y luego acompañar a Mercedes a Houston para su cirugía, que asumía estaría ya programada y lista. Imaginaba su recuperación exitosa, su regreso a la movilidad plena, nuestros paseos por el parque que tanto disfrutábamos antes de que el dolor la limitara. El reencuentro con Mercedes en el aeropuerto fue emotivo. A pesar de nuestras videollamadas diarias, 6 meses es mucho tiempo para una pareja que rara vez había pasado más de una semana separada en 47 años de matrimonio. La abracé con cuidado, consciente de su dolor. Te extrañé cada día, vieja, le dije mientras la sostenía. Y yo a ti, viejo terco, respondió con esa sonrisa que seguía iluminando mi mundo después de tantas décadas. En el camino a casa, hablamos de 1000 cosas: el contrato firmado, los detalles de mi estancia en Abu Dhabi, las anécdotas sobre costumbres culturales tan diferentes a las nuestras. Intencionalmente evité el tema de su cirugía, asumiendo que sería parte de las sorpresas que tendría preparadas. Esa noche, Alejandro y Gabriela nos invitaron a cenar en su casa para celebrar mi regreso. Fue durante esa cena cuando mi mundo comenzó a desmoronarse. ¿Y qué tal la aspiradora que te regalé, mamá?, preguntó casualmente Alejandro durante el postre. ¿Te ha funcionado bien? Es maravillosa, hijo, respondió Mercedes, mucho más ligera que la anterior y perfecta para mis problemas de movilidad. Fue muy considerado de tu parte. Algo en ese intercambio me pareció extraño. ¿Una aspiradora? ¿Ese era el gran regalo para su madre con problemas de cadera? Por cierto, vieja, comenté con naturalidad,
¿Qué te parecieron los $100,000 que te envié por medio de Alejandro? ¿Ya tienes fecha para la cirugía en Houston? El silencio que siguió fue abrumador. Mercedes me miró genuinamente confundida. ¿Qué $100,000, Ramiro? Alejandro no me ha dado ningún dinero. Y en ese preciso instante, como una cruel coincidencia orquestada por el destino, escuchamos el sonido de un motor potente en la entrada. Momentos después, Gabriela entraba radiante al comedor, agitando las llaves de un vehículo. «Llegó mi bebé nuevo», exclamó sin notar la tensión en la mesa. «Tienen que salir a ver mi BMW. Es el modelo que les mencioné, el XI5 completamente equipado. Es una belleza». Las piezas encajaron instantáneamente en mi mente. El dinero que había enviado para la salud de Mercedes, el dinero que representaba mi preocupación y amor por mi esposa de casi 5 décadas, se había convertido en un lujo superficial para mi nuera, con la complicidad de mi propio hijo. «Viejo, ¿de qué dinero hablas?», insistió Mercedes mientras Alejandro palidecía visiblemente y Gabriela finalmente captaba la atmósfera en la habitación. «Del dinero que envié específicamente para tu operación de cadera», respondí, sintiendo cómo décadas de confianza se desmoronaban en un instante. «Los $100,000 que le di a nuestro hijo para que te los entregara mientras yo estaba en el extranjero». Lo que siguió fue el silencio más doloroso que he experimentado en mis 72 años de vida. Un silencio que contenía traición, engaño, avaricia y la muerte de algo fundamental en nuestra familia. Mientras me levantaba con calma estudiada y anunciaba la reunión para el día siguiente, una certeza cristalina se formaba en mi mente. Nada volvería a ser igual. La traición de Alejandro y Gabriela no era simplemente un asunto de dinero. Era la revelación de una corrosión moral profunda que requeriría medidas igualmente profundas para ser abordada. Mañana en mi despacho, a las 10 de la mañana, dije antes de salir: «Tú y Gabriela, con documentación completa de lo que hicieron con mi dinero». Mientras caminaba hacia el auto donde Mercedes me esperaba, pensé en las palabras de mi padre, aquel pescador analfabeto, pero infinitamente sabio. El carácter de un hombre no se revela cuando todo va bien, sino cuando enfrenta una traición inesperada. Estaba a punto de descubrir exactamente qué clase de hombre era yo cuando la traición venía de mi propia sangre. Esa noche fue una de las más largas de mi vida. Mercedes y yo apenas intercambiamos palabras durante el trayecto de regreso a nuestra casa. No por enfado entre nosotros, sino porque el peso de la traición había creado un silencio necesario, un espacio para procesar lo incomprensible. Ya en nuestra habitación, mientras me quitaba mecánicamente el saco y la corbata, Mercedes finalmente habló. «¿De verdad le diste $100,000 a Alejandro para mi operación?» «Sí», respondí simplemente. «Cuando vi que tu dolor empeoraba y que las negociaciones en Emiratos se extenderían más de lo previsto, transferí el dinero a su cuenta. Le di instrucciones específicas: programar inmediatamente tu cirugía en Houston con el mejor especialista, sin escatimar en nada que facilitara tu recuperación». Mercedes se sentó lentamente en la cama, el dolor de su cadera evidentemente agudo después de un día tan tenso, y en lugar de eso, me regaló una aspiradora. Dijo que era un detalle tuyo, que querías facilitarme las tareas domésticas mientras estuvieras fuera. La simplicidad de esa frase contenía tal magnitud de engaño que me dejó momentáneamente sin palabras. No era solo el dinero desviado, era la elaborada mentira construida sobre un supuesto acto de consideración de mi parte. «¿Cuánto costó esa aspiradora?», pregunté casi temiendo la respuesta. «Unos 12,000 pesos, según me comentó. Dijo que la habías escogido especialmente porque es ligera y silenciosa». 12,000 pesos, aproximadamente $600, de los 100,000 que envié. «Y mientras tanto, tu cadera empeorando día a día», murmuré, más para mí mismo que para ella. Mercedes me miró con esa mezcla de fortaleza y vulnerabilidad que siempre había admirado en ella. «¿Qué vas a hacer, Ramiro?». Era una pregunta sencilla pero profunda. No preguntaba por los detalles prácticos sobre el dinero malversado o las consecuencias inmediatas. Preguntaba algo mucho más fundamental. ¿Cómo respondería yo, como hombre,
como padre, como líder familiar, a una traición de esta magnitud. Primero, mañana mismo transferiremos el dinero para tu operación. La programaremos para la próxima semana. Tu salud es la prioridad absoluta. Ella asintió esperando que continuara. En cuanto a Alejandro y Gabriela, necesito escuchar su explicación, aunque dudo que exista justificación posible para lo que hicieron. Después, tomaré decisiones basadas en hechos completos, no en reacciones emocionales. Siempre tan metódico, sonrió levemente, aunque la sonrisa no llegó a sus ojos cansados. Incluso cuando tu corazón debe estar destrozado. No es metodismo, vieja, respondí. Es la sabiduría de 72 años vividos con principios. Las decisiones tomadas en caliente rara vez son las mejores, especialmente cuando afectarán a toda la familia por generaciones. Esa noche dormí poco. Mi mente repasaba obsesivamente no solo el incidente reciente, sino toda la trayectoria de Alejandro. Patrones de comportamiento que había justificado, señales de alarma que había ignorado, desviaciones éticas que había minimizado. ¿En qué momento mi hijo, aquel niño que llevaba orgullosamente a los taladros petroleros, se había convertido en un hombre capaz de robar dinero destinado a la salud de su propia madre? ¿Y cuánta responsabilidad tenía yo en esa transformación? Había sido demasiado indulgente, demasiado ausente durante sus años formativos mientras construía la empresa, o había fallado más fundamentalmente en no transmitir adecuadamente valores que consideraba innegociables. A las 7 de la mañana ya estaba en mi estudio personal, revisando documentos financieros y preparándome para la confrontación que vendría. No buscaba solo confirmar lo que ya sabía sobre los $100,000. Buscaba entender la magnitud completa del problema. Si Alejandro había sido capaz de este nivel de engaño, ¿qué otras acciones cuestionables podría haber realizado, especialmente considerando su posición en la empresa? A las 9:30 recibí una llamada de Lucía. «Papá, acabo de hablar con mamá», comenzó, su voz reflejando preocupación genuina. «Me contó lo que pasó. No puedo creerlo. Es simplemente... no tengo palabras». «Yo tampoco las tuve anoche, hija», admití. «Todavía estoy procesándolo. ¿Quieres que vaya? Puedo estar en tu despacho antes de que lleguen. No deberías enfrentar esto solo». Su ofrecimiento me conmovió profundamente. Lucía, siempre protectora, siempre leal. «Te lo agradezco, pero necesito manejar esto personalmente, al menos esta primera conversación. Si involucro a más personas ahora, Alejandro podría sentir que estoy formando bandos familiares. Esto es entre él, Gabriela y yo por el momento». «Entiendo», respondió, aunque su tono sugería que no estaba completamente de acuerdo. «Pero estaré disponible inmediatamente si me necesitas. ¿Y papá?» «Sí. No dejes que manipulen la situación. Conozco a Gabriela y es experta en convertirse en víctima cuando es confrontada». «No te preocupes», le aseguré. «A mis 72 años he visto todas las tácticas de manipulación posibles en los negocios. Ninguna funcionará hoy». A las 10:05, Alejandro y Gabriela finalmente llegaron a mi despacho. El retraso de 5 minutos, aunque pequeño, era significativo. En nuestra familia, la puntualidad siempre había sido considerada una forma básica de respeto. Que eligieran llegar tarde a una reunión de esta importancia era otra pequeña señal de la erosión de valores que había ocurrido. «Buenos días», saludé formalmente mientras entraban. «Tomen asiento». Alejandro parecía haber dormido tan poco como yo. Ojeras pronunciadas enmarcaban sus ojos enrojecidos. Gabriela, por el contrario, estaba impecablemente arreglada, como si acudiera a un evento social en lugar de a una confrontación sobre un acto moralmente reprobable. Vestía un conjunto elegante, pero sobrio, su maquillaje perfectamente aplicado para proyectar seriedad y contrición. «Papá, antes que nada queremos decir que entendemos completamente tu indignación», comenzó Alejandro, con un tono que parecía ensayado. «Lo que pasó fue un terrible error de juicio, y estamos aquí para asumir responsabilidad y buscar una solución que...» «Detente ahí», interrumpí secamente. «No quiero discursos preparados. Quiero respuestas concretas a preguntas específicas». Abrí una carpeta frente a mí.
El 12 de marzo de este año, transferí $100,000 a tu cuenta personal. El propósito explícito de ese dinero era financiar la operación de cadera de tu madre en Houston. ¿Recibiste ese dinero? Sí, respondió, su voz ahora menos segura. ¿Le entregaste esa cantidad a tu madre? No más, no directamente. ¿Qué significa no directamente? Es una pregunta con respuesta binaria. ¿Sí o no? No, admitió finalmente. ¿Qué hiciste con ese dinero? Aquí Alejandro miró brevemente a Gabriela, como buscando apoyo o confirmación. Fue un gesto sutil pero revelador de la dinámica entre ellos. Hubo varias circunstancias que nos obligaron a utilizar temporalmente esos fondos para otros propósitos. La intención siempre fue reponerlos antes de que regresaras, pero la situación se complicó y... ¿Qué situación exactamente? Presioné. ¿Y qué propósitos específicos? Otro intercambio de miradas entre ellos. Esta vez fue Gabriela quien tomó la palabra, su voz modulada para transmitir sinceridad. Don Ramiro, sé que parecerá injustificable, pero estábamos enfrentando una crisis financiera severa. Teníamos deudas acumuladas que amenazaban con afectar seriamente nuestro crédito y potencialmente la reputación de Alejandro en la empresa. Deudas por gastos esenciales, supongo, comenté con evidente ironía. Eran compromisos financieros que habíamos adquirido con la expectativa de ciertos ingresos que no se materializaron, respondió ella, evitando hábilmente especificar la naturaleza de esos compromisos. ¿Y el BMW? ¿Era uno de esos compromisos esenciales? Gabriela tuvo al menos la decencia de sonrojarse ligeramente. El vehículo fue una decisión posterior, cuando la situación financiera parecía estar mejorando. ¿Cuánto costó exactamente? Con equipamiento completo, aproximadamente $85,000, admitió Alejandro, ahora visiblemente incómodo. $85,000, repetí lentamente. Del dinero explícitamente destinado para aliviar el dolor de tu madre, y los 15,000 restantes, ¿dónde están? Se utilizaron para pagar algunas deudas urgentes y hubo gastos relacionados con la adquisición del vehículo, respondió vagamente. Quiero estados de cuenta completos, exigí. Cada movimiento del dinero que envié, documentado con extractos bancarios oficiales. Los quiero hoy mismo. Papá, reunir toda esa documentación podría tomar algún tiempo y además, estamos hablando de cuentas personales que tienen cierta privacidad legal, comenzó Alejandro, en lo que claramente era un intento de evasión. No hay privacidad que aplique cuando se trata de dinero desviado de su propósito designado, interrumpí. Si no tengo esos documentos en mi escritorio antes de las 5 de la tarde, mañana a primera hora presentaré una denuncia formal por apropiación indebida. El rostro de Alejandro palideció. No harías eso. Somos familia. Precisamente porque somos familia, es que este acto es particularmente grave, respondí. Utilizaste tu posición de confianza como hijo para desviar fondos destinados a la salud de tu propia madre. No se me ocurre traición más fundamental. Don Ramiro, intervino Gabriela con ese tono conciliador que utilizaba cuando intentaba manipular situaciones. Entendemos completamente la gravedad de lo ocurrido. Fue un error terrible y estamos dispuestos a remediarlo inmediatamente. ¿Cómo exactamente?, mis pregunté. El BMW ya está comprado, el dinero gastado y mientras tanto, Mercedes ha estado sufriendo dolor innecesariamente durante meses. Podemos vender el vehículo, ofreció Alejandro, inmediatamente y devolver cada centavo. ¿Y la pérdida por depreciación? Un vehículo nuevo pierde aproximadamente 20% de su valor apenas sale de la agencia. La absorberemos personalmente, aseguró Gabriela, y añadiremos lo que sea necesario para completar el monto original. Los observé detenidamente. Su actitud había cambiado radicalmente. Del intento inicial de justificación ahora pasaban a promesas desesperadas de restitución, no por remordimiento genuino sino por miedo a las consecuencias. El dinero es solo una parte del problema, señalé. Lo verdaderamente preocupante es lo que este incidente revela sobre sus valores fundamentales, sobre el tipo de personas en quienes se han convertido.
Cometimos un error de juicio, insistió Alejandro. Un error terrible. Lo admito completamente. Pero todos cometemos errores, papá. Tú mismo lo has dicho muchas veces. Hay errores y hay decisiones deliberadas, respondí. Esto no fue un cálculo equivocado o una distracción momentánea. Fue una serie de decisiones conscientes, sostenidas durante meses, para privar a tu madre de atención médica necesaria y utilizar ese dinero para lujos personales. Cada día que pasó mientras ella sufría, tuviste la oportunidad de rectificar y elegiste no hacerlo. Me levanté y caminé hacia la ventana de mi despacho, observando los jardines de la propiedad donde Alejandro había jugado de niño, donde le había enseñado sobre integridad, responsabilidad, empatía, lecciones aparentemente olvidadas. Esto va más allá del dinero, continué. Se trata de confianza fundamental, y una vez quebrantada a este nivel, la reconstrucción, si es que es posible, requerirá mucho más que la simple devolución de fondos. ¿Qué podemos hacer?, me preguntó Alejandro, su voz reflejando por primera vez genuina preocupación. No por el dinero, sino por lo que estaba realmente en juego, su lugar en la familia, en la empresa, en mi confianza. Por ahora, 3 cosas inmediatas, respondí con calma calculada. Primero, la documentación completa sobre el dinero hoy mismo. Segundo, la transferencia del vehículo a nombre de Servicios Petroleros Veracruzanos. Se utilizará como vehículo corporativo o se venderá, según determine el departamento financiero. Tercero, una carta firmada por ambos reconociendo lo ocurrido que permanecerá en mi caja de seguridad. ¿Una carta?, cuestionó Gabriela, claramente alarmada. ¿Con qué propósito? Documentación, para asegurar que esta versión de los hechos no sea reinterpretada convenientemente en el futuro. Intercambiaron miradas nuevamente, comunicándose silenciosamente de una manera que solo confirmaba mis sospechas sobre su complicidad absoluta en este asunto. ¿Y después?, preguntó finalmente Alejandro. ¿Qué pasará con todo lo demás? Sabía exactamente a qué se refería, su posición en la empresa, su herencia eventual, su estatus en la familia, todo lo que había dado por sentado durante décadas y que ahora pendía de un hilo muy frágil. Después, necesitaré tiempo para evaluar implicaciones más amplias y tomar decisiones estructurales, respondí. Por ahora, considérense suspendidos de cualquier rol de toma de decisiones en SPV. Seguirás recibiendo tu salario base, Alejandro, pero sin bonos ni privilegios ejecutivos hasta nuevo aviso. ¿Me estás degradando públicamente?, preguntó la indignación superando momentáneamente a la culpabilidad. Te estoy dando una oportunidad que no merecerías en ninguna otra empresa del mundo, respondí con firmeza. En cualquier otra organización, lo que hiciste sería causa de despido inmediato e incluso acciones legales. Estoy suspendiendo consecuencias más severas, no por debilidad, sino porque creo en la posibilidad de redención, pero esa redención deberá ser ganada con acciones consistentes, no con promesas vacías. Gabriela, siempre calculadora, intervino nuevamente. Entendemos la posición en la empresa, pero esperamos que estos ajustes temporales no afecten nuestra relación familiar, especialmente considerando a los niños. Era precisamente el tipo de manipulación emocional que Lucía había anticipado. Utilizar a mis nietos como escudo y palanca emocional. Mis nietos siempre serán bienvenidos en mi vida, respondí. Mi relación con ellos es incondicional. Mi relación con ustedes dos, sin embargo, dependerá enteramente de sus acciones futuras, no de sus palabras. La reunión concluyó poco después, con compromisos específicos sobre los 3 requerimientos inmediatos que había establecido. Mientras salían de mi despacho, noté que Alejandro parecía físicamente disminuido, como si el peso de las consecuencias finalmente comenzara a asentarse en su conciencia. Gabriela, sin embargo, mantenía su compostura estudiada, su mente claramente ya trabajando en estrategias para mitigar el daño y recuperar posición. Una vez solo, permití que las emociones que había contenido meticulosamente durante la confrontación finalmente emergieran. No era solo indignación por el acto en sí,
era una tristeza profunda por lo que revelaba sobre el carácter de mi hijo, sobre los valores que había internalizado, sobre el tipo de matrimonio que había construido con Gabriela. ¿En qué momento el niño que enseñé a valorar la honestidad por encima de todo se había convertido en un hombre capaz de robar a su propia madre? ¿Cómo no había visto los signos de esta corrosión moral en desarrollo? ¿O los había visto y elegido ignorarlos por comodidad, por ese instinto paternal de creer siempre lo mejor de nuestros hijos? Mi teléfono sonó, interrumpiendo estas reflexiones dolorosas. Era Martín Segovia, el director financiero de SPV, un hombre de absoluta confianza que había estado conmigo desde los inicios de la empresa. Don Ramiro, disculpe la interrupción, pero hay algo que creo que debe saber inmediatamente, comenzó, su tono reflejando preocupación genuina. Te escucho, Martín. Estamos realizando la auditoría trimestral del departamento comercial y hemos identificado algunas irregularidades en los reportes de gastos presentados por don Alejandro durante su ausencia. Un presentimiento oscuro se formó inmediatamente. ¿Qué tipo de irregularidades? Principalmente, comisiones pagadas a consultores externos por montos significativamente superiores a los estándares del sector, sin documentación adecuada sobre servicios prestados. También hay gastos de representación excesivos sin justificación clara de beneficios comerciales. En total estamos hablando de aproximadamente 2,8 millones de pesos en los últimos 6 meses. Casi 3 millones de pesos. Aproximadamente 150 dólares. Mientras yo trabajaba incansablemente en Emiratos para asegurar el futuro de la empresa, Alejandro aparentemente había estado utilizando recursos corporativos para financiar. ¿Qué exactamente? ¿Has podido identificar a estos consultores externos? Pregunté, aunque ya sospechaba la respuesta. Estamos investigando. La documentación es convenientemente vaga, pero hay un patrón interesante. Las transferencias coinciden casi exactamente con compras personales significativas realizadas por don Alejandro y su esposa. Un patrón que nuestro sistema de compliance acaba de identificar. Entiendo, respondí, sintiendo cómo la magnitud del problema se expandía exponencialmente. Ya no era solo un desvío de fondos personales, era potencialmente un esquema sistemático de malversación corporativa. Quiero un informe completo en mi escritorio mañana a primera hora, Martín, con toda la documentación disponible, y por ahora mantén esto estrictamente confidencial. Por supuesto, don Ramiro. Después de colgar, permanecí inmóvil en mi sillón, asimilando las implicaciones. El incidente de los $100,000 no era un evento aislado de mal juicio. Parecía ser parte de un patrón más amplio de comportamiento éticamente cuestionable, y eso cambiaba fundamentalmente la naturaleza de las decisiones que tendría que tomar. Ya no era simplemente un asunto de disciplina familiar o enseñanza moral, era una cuestión de gobernanza corporativa, responsabilidad fiduciaria hacia otros accionistas y potencialmente implicaciones legales significativas. Mercedes entró silenciosamente al despacho, interrumpiendo mis sombríos pensamientos. Su expresión reflejaba preocupación genuina, no por ella misma o su operación pendiente, sino por mí. ¿Cómo te fue?, preguntó suavemente mientras se sentaba frente a mí. Confesaron todo, respondí, aunque inicialmente intentaron justificar lo injustificable. ¿El dinero se utilizó para el BMW de Gabriela?, preguntó, aunque su tono sugería que ya conocía la respuesta. $85,000 para el vehículo, el resto para gastos relacionados y algunas deudas que no especificaron claramente. Mercedes cerró los ojos brevemente, asimilando la confirmación de lo que ya sospechaba. ¿Qué vamos a hacer, Ramiro? Sobre tu operación, ya transferí nuevamente el dinero necesario. Te llevaré personalmente a Houston la próxima semana. No se postergará ni un día más. No me refiero a eso, aclaró suavemente. Me refiero a nuestro hijo, a lo que esto significa para la familia. Respiré profundamente antes de responder. Honestamente, Mercedes, la situación es más grave de lo que pensábamos inicialmente. Acabo de recibir información preliminar sobre posibles irregularidades financieras en la empresa bajo la dirección de Alejandro. Si se confirman,
Las consecuencias serán inevitablemente severas. El rostro de Mercedes reflejó inmediatamente el dolor de una madre, enfrentando la posibilidad de que su hijo haya cometido actos moralmente indefendibles. ¿Crees que ha estado robando de la empresa?, preguntó, su voz apenas un susurro. No quiero adelantar conclusiones hasta tener todos los hechos, respondí, pero los indicios iniciales son extremadamente preocupantes. Y si se confirman, tendré que tomar decisiones que nunca imaginé enfrentar como padre. Mercedes tomó mi mano entre las suyas, su toque transmitiendo décadas de complicidad, apoyo y comprensión mutua. Siempre has hecho lo correcto, Ramiro, incluso cuando lo correcto era lo más difícil. Es una de las razones por las que te he amado durante casi 50 años. Sus palabras me confortaron profundamente. En medio de esta crisis familiar, saber que contaba con el apoyo inquebrantable de Mercedes era un ancla de estabilidad emocional. Temo que las decisiones que tendré que tomar crearán divisiones permanentes en la familia, admití. Que algún día nuestros nietos pregunten por qué el abuelo fue tan duro con su padre. Nuestros nietos también crecerán aprendiendo sobre integridad, consecuencias y responsabilidad, respondió con esa sabiduría tranquila que siempre había sido su fortaleza. Y algún día entenderán que el verdadero amor paternal a veces requiere establecer límites dolorosos pero necesarios. Mientras contemplaba sus palabras, mi teléfono sonó nuevamente. Era Lucía. Papá, acabo de recibir una llamada muy extraña de Gabriela, comenzó sin preámbulos. Está intentando convencerme de que intervenga contigo, que te pida moderación en tus decisiones. Mencionó algo sobre malentendidos financieros y la necesidad de mantener la unidad familiar. ¿Qué le respondiste? Pregunté, aunque ya imaginaba la respuesta conociendo a mi hija. Que la unidad familiar se construye sobre respeto y honestidad, no sobre encubrimientos de acciones indefendibles, respondió firmemente. Y que si está buscando aliados para manipularte, ha llamado a la persona equivocada. No pude evitar sonreír a pesar de la gravedad de la situación. Lucía, siempre directa, siempre íntegra. Papá, ¿qué está pasando realmente?, continuó. Gabriela sonaba casi desesperada, mencionando consecuencias desproporcionadas y precipitadas. ¿Hay más allá del desvío de los $100,000? Posiblemente, respondí, sin querer compartir información preliminar antes de tener confirmación. Mañana sabremos más. Por ahora prefiero no especular. Entiendo, respondió, respetando mi discreción. Solo quería que supieras que, cualquiera que sea la decisión que tomes, Ricardo y yo te apoyamos incondicionalmente. La integridad de la empresa que has construido con tanto esfuerzo no puede comprometerse, ni siquiera por lazos familiares. Al colgar, sentí una oleada de gratitud por tener al menos una hija que comprendía perfectamente los valores fundamentales sobre los que había construido tanto mi vida personal como mi empresa. Era un recordatorio de que, a pesar de los actuales desafíos con Alejandro, no había fallado completamente como padre transmisor de valores. El resto del día transcurrió en una extraña calma antes de la tormenta. Recibí confirmación de que Alejandro había entregado la documentación solicitada sobre el uso de los $100,000. También firmaron la carta reconociendo lo ocurrido, aunque Gabriela había intentado negociar algunos de los términos más explícitos, sin éxito. El BMW sería transferido a nombre de SPV al día siguiente. Mientras revisaba estos documentos en mi despacho, preparándome mentalmente para la información más detallada que recibiría mañana sobre las posibles irregularidades corporativas, una certeza se solidificaba en mi mente. Lo que había comenzado como un doloroso conflicto familiar se había transformado en algo mucho más complejo y potencialmente devastador. Una prueba definitiva de mis valores, mi integridad y mi capacidad para separar emociones personales de responsabilidades más amplias. Mi nuera tomó el dinero que envié a mi esposa y se compró un coche nuevo. Pensé mientras contemplaba la noche desde mi ventana. Una frase aparentemente simple que contenía una traición profunda, un quiebre de confianza fundamental
y el comienzo de lo que sería, sin duda, el capítulo más difícil de mi vida como padre, empresario y hombre de principios. Y mientras la luna iluminaba tenuemente los jardines de la propiedad familiar, me preparaba silenciosamente para las decisiones dolorosas pero necesarias que tendría que tomar. Porque a mis 72 años, si algo tenía absolutamente claro, era que los principios que no se defienden en los momentos más difíciles no son principios en absoluto, son simplemente conveniencias abandonadas ante la primera prueba verdadera. A las 7 de la mañana del día siguiente, un sobre manila sellado me esperaba sobre mi escritorio. Martín Segovia había cumplido su palabra con la eficiencia que siempre lo caracterizó. El reporte completo sobre las irregularidades financieras del departamento comercial. Con una taza de café negro y el peso de la responsabilidad sobre mis hombros, comencé a revisar meticulosamente los documentos. Cada página revelaba un panorama más sombrío que la anterior. No eran simples errores de juicio o gastos excesivos ocasionales. Era un patrón sistemático de comportamiento fraudulento que había estado ocurriendo durante al menos los últimos 18 meses. El esquema era relativamente simple pero efectivo. Alejandro había creado una red de consultores externos ficticios que supuestamente prestaban servicios de inteligencia de mercado y desarrollo de relaciones estratégicas. Estas empresas fantasma, registradas bajo nombres de terceros pero efectivamente controladas por él mismo, recibían pagos mensuales significativos por servicios vagamente definidos y nunca realmente prestados. Los fondos, una vez transferidos a estas entidades, eran redirigidos a cuentas personales vinculadas indirectamente a Alejandro y Gabriela. El dinero financiaba su estilo de vida extravagante. Viajes internacionales clasificados como desarrollo de mercado, ropa de diseñador justificada como imagen corporativa, incluso pagos parciales de su hipoteca categorizados como oficina satélite. En total, la suma malversada ascendía a 2 millones de pesos durante el periodo auditado, aproximadamente $220,000, una cantidad significativa incluso para una empresa del tamaño de SPV. Pero más allá del monto, lo verdaderamente alarmante era la premeditación, la estructura elaborada, la frialdad calculada con que mi propio hijo había diseñado un sistema para robar sistemáticamente de la empresa familiar. Esto no era un desliz momentáneo causado por presiones financieras. Era una estafa cuidadosamente planeada y ejecutada durante un periodo prolongado. El informe incluía también evidencia de que Gabriela no era meramente una beneficiaria pasiva, sino una cómplice activa. Varias de las empresas fantasma estaban vinculadas a amistades cercanas de su familia, y algunos correos electrónicos recuperados mostraban su participación directa en la coordinación de pagos y justificaciones. Mientras leía la última página del informe, que incluía recomendaciones legales y financieras de Martín, sentí una extraña calma. La magnitud del engaño era tal que eliminaba cualquier duda o ambigüedad sobre las acciones necesarias. La claridad, aunque dolorosa, era también liberadora. A las 10:30, cuando Martín llegó a mi despacho para discutir el informe personalmente, ya había tomado mis decisiones. ¿Ha revisado completamente el material, don Ramiro?, preguntó con evidente preocupación. Cada página, confirmé, y he llegado a varias conclusiones que necesitaré implementar inmediatamente. ¿Puedo preguntar cuál será su aproximación? Transparencia total y consecuencias apropiadas, respondí. No habrá encubrimientos, no habrá excepciones basadas en relaciones familiares, no habrá compromisos con la integridad de la empresa. Martín asintió visiblemente aliviado. El equipo legal sugiere que presentemos una denuncia formal. Las implicaciones fiscales y regulatorias de no hacerlo podrían ser severas para la empresa si eventualmente estas actividades son descubiertas por autoridades externas. Estoy de acuerdo. Prepara la documentación necesaria, pero antes necesito manejar esto internamente, con la familia. Pasamos la siguiente hora definiendo un plan de acción detallado que incluía auditorías externas independientes, revisión completa de controles internos
y comunicación apropiada con el consejo directivo y accionistas minoritarios. Cada paso cuidadosamente diseñado para proteger la integridad de la empresa mientras se gestionaban las inevitables repercusiones reputacionales y operativas. Al mediodía, cuando Martín se retiró, llamé a Mercedes. «Necesito que vengas al despacho», le dije suavemente. «Hay información adicional sobre la situación con Alejandro que debes conocer antes que nadie». 30 minutos después, mi esposa de casi 5 décadas se sentaba frente a mí, su rostro reflejando la intuición de una madre que ya sospechaba malas noticias. «Es peor de lo que imaginamos, ¿verdad?», preguntó directamente. «Mucho peor», confirmé, deslizando una versión resumida del informe hacia ella. «Esto va más allá de un desvío de fondos personales. Es un esquema sistemático de fraude corporativo». Mercedes leyó en silencio, cada página transformando visiblemente su expresión. La incredulidad inicial dio paso al dolor y finalmente a una resignación triste pero determinada. «¿Qué vas a hacer?», preguntó finalmente, levantando la mirada del documento. «Lo que debo hacer», respondí simplemente. «Lo que cualquier CEO responsable haría ante evidencia tan contundente de fraude interno. Lo que mi propio padre hubiera esperado de mí. Tendrás que denunciarlo formalmente», murmuró, no como pregunta, sino como constatación. «Sí, las implicaciones legales y regulatorias son ineludibles. La alternativa sería convertirme en cómplice del fraude, poniendo en riesgo a toda la empresa, a sus empleados y a su legado. Alejandro podría enfrentar consecuencias penales», señaló, su voz quebrándose ligeramente. «Es una posibilidad», admití, «aunque haremos todo lo legalmente posible para buscar un acuerdo que priorice la restitución completa sobre el castigo punitivo». Mercedes guardó silencio varios momentos, procesando la magnitud de la situación. Finalmente colocó su mano sobre la mía en un gesto de solidaridad que me conmovió profundamente. «Siempre has hecho lo correcto, Ramiro. Incluso cuando lo correcto era lo más difícil. No puedes comprometer tus principios ahora, ni siquiera por nuestro hijo». Su apoyo incondicional en ese momento fue quizás lo único que me dio la fortaleza necesaria para lo que vendría después. «Quiero que Lucía esté presente cuando hablemos con Alejandro», añadió Mercedes. «No solo como directora de sostenibilidad de la empresa, sino como parte de la familia. Necesitará entender completamente lo que ha ocurrido y por qué las decisiones que tomes son necesarias». Estuve de acuerdo. Lucía merecía transparencia total, considerando que las acciones de su hermano habían puesto potencialmente en riesgo la empresa que algún día ella también heredaría parcialmente. A las 4 de la tarde, convoqué una reunión familiar en mi despacho. Mercedes, Lucía y su esposo Ricardo, quien como asesor legal externo de la empresa, también necesitaba estar informado. Alejandro y Gabriela llegarían 30 minutos después, dándonos tiempo para preparar a Lucía con la información completa. La reacción de mi hija fue exactamente lo que esperaba. Indignación inicial, seguida rápidamente por una evaluación pragmática de implicaciones y alternativas. «Legalmente no tienes opción, papá», confirmó después de revisar el informe y consultar brevemente con Ricardo. «El fraude de esta magnitud, con este nivel de premeditación y utilizando estructuras corporativas ficticias, requiere denuncia formal. No hacerlo te convertiría en cómplice post facto». «¿Qué pasará con Alejandro?», preguntó Mercedes, la preocupación maternal inevitablemente presente. Ricardo, siempre el profesional mesurado, respondió: «Dependerá de varios factores: cooperación completa, restitución inmediata de fondos, acuerdos potenciales con fiscalía. Pero sinceramente, algún tipo de consecuencia legal es prácticamente inevitable dada la magnitud y sistematización del fraude». Cuando el reloj marcó las 4:30, Alejandro y Gabriela fueron anunciados por mi asistente. Al entrar y encontrar no solo a Mercedes, sino también a Lucía y Ricardo, la expresión de Alejandro cambió inmediatamente. Comprendió que esto no era simplemente una continuación de nuestra conversación anterior. Era algo mucho más serio. «¿Qué es esto?», preguntó, intentando mantener un tono casual que no lograba ocultar su nerviosismo.
Una intervención familiar. Siéntense, por favor, indiqué formalmente. Hay asuntos adicionales que han surgido y que requieren atención inmediata. Una vez todos ubicados, coloqué una copia del informe completo frente a Alejandro. Esto es el resultado de una auditoría rutinaria del departamento comercial realizada durante mi ausencia. Contiene evidencia detallada de un esquema sistemático de malversación de fondos corporativos a través de consultores ficticios y gastos fraudulentos. El rostro de Alejandro palideció visiblemente mientras hojeaba el documento. Gabriela, sentada junto a él, mantenía una expresión cuidadosamente neutral, aunque sus manos, aferradas tensamente a su bolso de diseñador, revelaban su ansiedad. Esto es, hay explicaciones razonables para muchos de estos gastos, comenzó Alejandro, su voz inestable. Contextos que la auditoría no captura completamente. Estrategias de desarrollo de mercado no convencionales que... Detente, interrumpí secamente. No insultes nuestra inteligencia con más mentiras. La evidencia es abrumadora, detallada y concluyente. Los consultores son empresas fantasma. Los servicios nunca fueron prestados. El dinero terminó financiando su estilo de vida personal. Un silencio denso cayó sobre la habitación. Fue Gabriela quien lo rompió, su tono súbitamente conciliador. Don Ramiro, evidentemente ha habido graves errores de juicio y prácticas cuestionables. Pero estoy segura de que podemos resolver esto internamente, como familia. Alejandro está dispuesto a devolver cualquier cantidad indebidamente utilizada y a aceptar consecuencias profesionales apropiadas. Esto va más allá de errores de juicio, Gabriela, respondió Lucía antes que yo pudiera hacerlo. Es fraude corporativo sistemático, con implicaciones legales, fiscales y regulatorias que afectan a toda la empresa. Exactamente, confirmé, y por eso las consecuencias serán múltiples y no negociables. Procedí a explicar las decisiones que había tomado. Primero, terminación inmediata del empleo de Alejandro en SPV, con documentación formal detallando las razones exactas. Segundo, requerimiento formal de restitución completa de todos los fondos malversados, con intereses, en un plazo máximo de 30 días. Tercero, presentación de una denuncia formal ante autoridades, cumpliendo con nuestras obligaciones legales como empresa. Cuarto, reestructuración de su participación accionaria en la empresa, transfiriéndola a un fideicomiso controlado, independientemente con restricciones significativas sobre derechos de voto y dividendos. Con cada punto, el rostro de Alejandro reflejaba una comprensión creciente de la magnitud de las consecuencias que enfrentaba. Gabriela, por su parte, alternaba entre expresiones de contrición calculada y flashes de indignación apenas contenida. ¿Me estás despidiendo?, preguntó finalmente Alejandro, la incredulidad evidente en su voz. ¿De la empresa familiar? ¿La empresa que lleva nuestro apellido? Te despediste tú mismo, respondí firmemente. Cada vez que decidiste robar de la misma organización que te proporcionaba un sustento legítimo y oportunidades inmerecidas. Cada vez que traicionaste la confianza depositada en ti, no solo como ejecutivo, sino como miembro de la familia. ¿Y la denuncia? ¿Realmente expondrías a tu propio hijo a un proceso penal?, intervino Gabriela, su tono ahora abiertamente acusatorio. No soy yo quien lo expone, aclaré, son sus propias acciones. Y más importante aún, no tengo el lujo de ignorar mis responsabilidades legales y fiduciarias hacia la empresa, sus empleados y sus accionistas, solo por proteger a alguien que ha demostrado tal desprecio por la integridad básica. Esto destruirá su reputación, insistió Gabriela. Nuestro estatus social, nuestras relaciones, todo por lo que hemos trabajado. ¿Trabajado?, repitió Lucía con evidente incredulidad. ¿A eso llamas al dinero que han robado? ¿Trabajo? Lucía, por favor, intervino Mercedes suavemente. Luego, dirigiéndose a Alejandro y Gabriela, entiendo que esto parece severo, pero deben comprender que estas acciones han tenido y tendrán consecuencias reales para muchas personas inocentes. Los empleados cuyo trabajo podría haber estado en riesgo si la empresa enfrentara problemas por estas irregularidades.
los accionistas minoritarios cuyas inversiones podrían haberse visto comprometidas. La familia extendida cuya reputación ahora deberá ser protegida a través de transparencia y rendición de cuentas, no a través de encubrimientos. Sus palabras, pronunciadas con esa mezcla única de firmeza maternal y sabiduría tranquila, parecieron penetrar finalmente la barrera defensiva de Alejandro. Por primera vez desde el inicio de la reunión, vi en sus ojos algo genuino: vergüenza. Nunca pensé que llegaría tan lejos, murmuró, más para sí mismo que para nosotros. Comenzó con pequeñas flexibilidades, justificaciones menores. Luego se volvió más fácil cada vez. Y las expectativas, el estilo de vida que habíamos establecido. La codicia nunca es satisfecha, respondí. Siempre pide más, justifica más, normaliza comportamientos cada vez más extremos. Gabriela, notando el cambio en Alejandro, intentó una aproximación diferente. Estamos dispuestos a cooperar completamente, don Ramiro. A facilitar cada aspecto de la restitución, a aceptar las consecuencias profesionales. Pero la denuncia formal, el proceso legal, ¿no hay otra alternativa? Ricardo, quien había permanecido profesionalmente silencioso hasta entonces, intervino. Legalmente la empresa tiene la obligación de reportar fraude de esta magnitud. No hacerlo podría exponer a SPV y sus directivos a consecuencias significativas si eventualmente las autoridades descubren estas actividades independientemente. Exactamente, confirmé. No es una cuestión de venganza o castigo. Es cumplimiento básico de responsabilidades corporativas. Lo que siguió fue una larga y dolorosa discusión sobre detalles prácticos, plazos, procedimientos, acuerdos formales que serían necesarios. Alejandro gradualmente abandonó sus intentos de justificación y comenzó a mostrar una actitud más resignada y cooperativa. Gabriela alternaba entre momentos de aparente contrición y otros donde su frustración ante la pérdida de estatus y privilegios se hacía evidente. Finalmente, después de casi 2 horas, la reunión concluyó con acuerdos específicos sobre próximos pasos. Alejandro y Gabriela se comprometieron a entregar documentación adicional, facilitar transferencias de bienes para la restitución y comenzar a trabajar con asesores legales para prepararse para el proceso que venía. Cuando se retiraron, un silencio pesado cayó sobre la habitación. Era el silencio de una familia enfrentando una realidad dolorosa, pero ineludible, que uno de los suyos había traicionado valores fundamentales y que el camino hacia cualquier tipo de reconciliación sería largo, difícil e incierto. ¿Estás bien, papá?, preguntó finalmente Lucía, colocando su mano sobre mi hombro. Lo estaré, respondí, aunque la verdad era más compleja. Hice lo que debía hacer. No lo que quería hacer, no lo que era fácil, sino lo que era correcto. Y eso es precisamente por lo que esta empresa ha prosperado durante décadas, afirmó Ricardo, porque se construyó sobre integridad inquebrantable, no sobre conveniencia momentánea. Mercedes se acercó y tomó mi mano entre las suyas. No necesitaba palabras para transmitir su apoyo incondicional, su comprensión del peso que cargaba, su promesa silenciosa de que enfrentaríamos esto juntos, como habíamos enfrentado cada desafío durante casi 50 años. Los meses siguientes fueron extraordinariamente difíciles. Como anticipamos, hubo consecuencias legales para Alejandro, aunque nuestros esfuerzos por facilitar acuerdos que priorizaran restitución sobre punición ayudaron a mitigar las sanciones más severas. El BMW y otros bienes de lujo fueron vendidos como parte del plan de restitución. La mansión en Lomas de Chapultepec, demasiado costosa para ser mantenida sin los ingresos fraudulentos, también tuvo que ser liquidada. Gabriela, incapaz de adaptarse a un estilo de vida más modesto, eventualmente regresó a Cuernavaca con sus padres, iniciando procedimientos de divorcio que Alejandro, en uno de sus momentos de mayor claridad, no disputó. SPV implementó controles internos reforzados, auditorías más frecuentes y una renovación significativa de su departamento comercial. La transparencia con la que manejamos la situación, aunque inicialmente dolorosa,
Eventualmente reforzó la reputación de integridad de la empresa. Una organización dispuesta a mantener los mismos estándares éticos incluso cuando afectan a la familia del fundador, como comentó un analista del sector. Mercedes finalmente recibió su operación de cadera en Houston, con resultados excelentes. Su recuperación completa coincidió simbólicamente con un proceso diferente de sanación que comenzaba lentamente en nuestra familia. En cuanto a Alejandro, el proceso fue transformativo en formas que ninguno de nosotros anticipó completamente. Despojado de los símbolos externos de estatus y éxito, enfrentando las consecuencias reales de sus acciones, pareció redescubrir gradualmente valores fundamentales que había abandonado. 6 meses después de aquella reunión fatídica en mi despacho, solicitó verme a solas. Nos encontramos en un café discreto en Polanco, lejos tanto de las oficinas corporativas como de cualquier residencia familiar. Gracias por aceptar verme, comenzó, su apariencia notablemente diferente. Vestía ropa sencilla pero digna. Su actitud, antes perpetuamente defensiva o artificialmente confiada, mostraba una humildad que parecía genuina. Siempre tendrás acceso a mí, Alejandro, respondí. Eres mi hijo, independientemente de circunstancias y decisiones. He estado reflexionando mucho durante estos meses, continuó, sobre quién era, quién soy, quién quiero ser, sobre cómo me permití alejarme tanto de los valores con los que me criaste, sobre el daño que causé a la empresa, a la familia, a ti y a mamá personalmente. La autoevaluación honesta es siempre el primer paso hacia cualquier tipo de redención, comenté, intentando mantener un equilibrio entre apertura y cautela. No estoy buscando redención inmediata o perdón prematuro, aclaró, sorprendiéndome con su madurez. Sé que lo que hice fue indefendible y que reconstruir confianza, si es que alguna vez es posible, tomará años de acciones consistentes, no palabras emotivas en un momento vulnerable. Me contó entonces sobre su nueva vida. Había comenzado a trabajar en una pequeña empresa de servicios logísticos, en una posición modesta pero honesta. Estaba asistiendo a terapia regularmente, intentando entender los patrones que lo habían llevado a tales extremos de comportamiento antiético. Vivía en un departamento sencillo pero digno, aprendiendo finalmente a existir dentro de sus medios reales. Lo que más lamento, confesó hacia el final de nuestra conversación, no es perder el dinero o el estatus, es darme cuenta de cuánto desperdicio había en mi vida anterior. No solo financiero, sino moral. Cuántas oportunidades de crecimiento auténtico sacrifiqué por apariencias vacías y validación externa. Mientras lo escuchaba, sentí algo inesperado, una mezcla de dolor residual por lo perdido, pero también un destello de esperanza por lo que podría estar renaciendo. Tu camino será largo y difícil, hijo, respondí honestamente. Las consecuencias de tus acciones seguirán manifestándose durante años, pero si mantienes esta autenticidad, esta disposición a enfrentar realidades incómodas en lugar de construir fantasías convenientes, existe la posibilidad de una vida renovada, diferente a lo que imaginaste, pero quizás más significativa. Nos despedimos sin promesas grandilocuentes ni reconciliaciones dramáticas. Solo un acuerdo tácito de que el tiempo, las acciones consistentes y la honestidad continua determinarían qué tipo de relación podríamos eventualmente reconstruir. 1 año después de aquel día fatídico cuando regresé a México y descubrí la traición, Mercedes y yo decidimos celebrar nuestro aniversario número 48 con una cena tranquila en casa. Lucía, Ricardo y sus hijos nos acompañaban. Y, para sorpresa de muchos, pero con nuestro consentimiento explícito, también Alejandro. Durante el brindis, Mercedes me miró con esa combinación única de amor y complicidad que solo 5 décadas juntos pueden crear. Por Ramiro, dijo levantando su copa, quien nos enseñó que la verdadera fortaleza no está en pretender que los problemas no existen, sino en enfrentarlos con integridad inquebrantable. Mientras las copas se encontraban en el aire, reflexioné silenciosamente sobre el extraordinario viaje que había sido este último año.
Desde aquel momento de shock absoluto, cuando comprendí que el dinero enviado para la operación de Mercedes se había convertido en un BMW para mi nuera, hasta esta noche, donde una versión diferente pero quizás más auténtica de nuestra familia comenzaba lentamente a tomar forma. El camino había sido doloroso, las pérdidas significativas, las lecciones duramente ganadas. Pero mientras observaba a mi familia reunida, sentí una certeza profunda, que los principios defendidos, incluso cuando, especialmente cuando, el costo personal es alto, son el único fundamento verdaderamente sólido sobre el cual construir tanto empresas como familias que perduren. Mi nuera tomó el dinero que envié a mi esposa y se compró un coche nuevo, y yo elegí el camino más difícil pero necesario, el camino de la verdad, la responsabilidad y las consecuencias justas. No para destruir, sino para crear posibilidad de reconstrucción sobre bases más auténticas, porque a veces el acto de mayor amor no es proteger a quienes amamos de las consecuencias de sus acciones, sino permitir que esas consecuencias se conviertan en el catalizador de una transformación genuina y duradera. Y mientras la noche avanzaba, con conversaciones sinceras reemplazando pretensiones sociales, con simplicidad auténtica, sustituyendo ostentación vacía, sentí que quizás después de todo no había perdido a mi hijo. Había perdido una versión falsa de él, y en el doloroso proceso había creado espacio para que una versión más auténtica pudiera eventualmente emerger. En eso descubrí reside la verdadera riqueza que ningún BMW podría jamás proporcionar. La paz interior que viene de vivir, decidir y amar, alineado con principios innegociables, incluso, especialmente, cuando hacerlo requiere atravesar los fuegos purificadores de la adversidad más dolorosa.